Hola a todos, gracias por acompañarnos en este formato virtual que es el que se impone. Una pandemia no detiene las ganas de saber más y de charlar y de buscar el conocimiento, y más cuando son con interlocutoras como las que tenemos en el día de hoy, a propósito del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra en todo el mundo gracias a Naciones Unidas y UNICEF. Hoy tenemos con nosotras, y en una plataforma que agradecemos a Bárbara Blois Comunicaciones y su agenda ciudadana, con un importante tema. El machismo y la violencia, de alguna forma, a través de la música popular. ¿Qué es lo que dice esta canción? Esa es la pregunta que queremos resolver entre todas en una charla, como decía, amena, dinámica, con dos panelistas estupendas. Desde la academia, la doctora Marisa Mosquera. Ella tiene ya una trayectoria en investigación en temas sociales, es posgrado en fundamentos teóricos de las ciencias sociales y en docencia superior, y ha sido precursora a la hora de interesarse por estas manifestaciones populares que de alguna manera están marcando también formas nuevas de pensamiento. Ella nos va a proponer una respuesta a esta cuestión, a esta pregunta que decía que planteábamos con curiosidad, desde su propia experiencia de investigación en la Universidad de Panamá. Tiene usted la palabra, doctora Mosquera. Gracias Sí, por acompañarnos. muy buenas noches. Primero que nada, muy agradecida por esta invitación y ser protagonista de una fecha tan importante como es el 25 de noviembre, en donde todas las mujeres nos estamos manifestando en contra, pues, de lo que señaló nuestra compañera Ana, y que va a dar respuesta a una pregunta: ¿qué significa esta música, no? Y realmente yo empezaría con una frase que me gustó mucho de Jane Austen, que decía que sin la música la vida sería un blanco para ella. O sea que para mí también la música es muy importante y vital, pero la música también es una construcción cultural que refleja ideología. Y esa ideología es la que nosotros vamos a manifestar durante este conversatorio, porque definitivamente en la sociedad panameña, a través de los años, se ha visto una recurrencia con el uso de temas, violencia, sexualidad y temas afines, con, por ejemplo, el tema de la mujer, cómo es el maltrato a la mujer, etcétera. Y eso ha sido a través de diferentes géneros musicales. Tenemos lo que es el reggae, tenemos también la música típica, que se hizo una investigación muy grande en nuestro país sobre los contenidos que ella reflejaban, y muchas veces precisamente mostrar a la mujer como una cosa, como cosificación, como que debe depender de un hombre, o el otro extremo, que debe rebelarse contra el hombre, pero de una manera a veces hasta vulgar, ¿no? Y por eso nosotros planteamos que existe realmente una gran preocupación en nuestro país y en América Latina, porque existe un vacío de un liderazgo para establecer algún tipo de política, algún tipo de visualización para enfrentar una situación que está muy evidente. Y recuerdo que cuando se hizo el informe de desarrollo humano en Panamá, uno de los informes, no recuerdo si fue el de 2008 o de 2010, que señalaba que en Panamá se invisibilizaba mucho a los jóvenes, y que los jóvenes deberían tener un espacio para ellos poder manifestarse, pero esa manifestación debería ser de diferentes maneras.
Y lo que más nosotros estamos viendo que aglutina a los jóvenes en nuestro país, a veces la música, y la música está muy, muy pegada, que es el reggae panameño, el reggaetón, que es una música urbana. Y recuerdo una frase que a mí me llegó mucho de un gran pensador japonés, Daisaku Ikeda, que decía que cuando uno va a una ciudad y escucha la música, está escuchando la condición de vida de las personas que viven en esa ciudad. Y esa frase a mí me preocupó tanto que realmente me llevó a incorporarme a todo un estudio que voy a explicar más adelante sobre el efecto de la música y cómo su repercusión se estaba dando en nuestro país. Y así es que ideológicamente yo pertenezco a una corriente que es la escuela, la teoría crítica de la comunicación de Walter Benjamin, pero ahora estoy representando la nueva teoría crítica latinoamericana que está basándose en analizar la realidad de nosotros bajo nuestras propias perspectivas, no con modelos importados, como decía la canción de Rubén Blades, que son uno de los contenidos que me encantan porque reflejan precisamente el pensamiento y la ideología de muchos de nosotros los panameños, porque estamos hablando de Panamá y él es uno de los representantes de Panamá. Y entonces en ese sentido yo parto de la base de que esa construcción cultural que se ha hecho en nuestro país ha generado un tipo de ideología y de cosmovisión en donde la gente en Panamá acepta la música, no analiza el contenido, se va solo con el ritmo y en ese sentido no estamos viendo las repercusiones que tiene la música en la psique de la persona, que fue uno de los aspectos de ese trabajo que nosotros estuvimos realizando en Panamá en el año 2005. Gracias, gracias doctora. Creo que queda claro que efectivamente hay que analizar para llegar a tener ese pensamiento crítico que finalmente nos hace aceptar las cosas como son, cambiarlas cuando toca y tener un conocimiento mejor de nosotros como sociedad, como individuos y como pueblo. Se suma también a la charla, que es lo que intentamos animarles también a los que nos escuchan en esta conversación, Karen Ábrego. Karen Ábrego se conecta desde Barcelona, es donde está ahora mismo cursando un máster en medios, comunicación y cultura en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero ya se llevó a España una trayectoria grande como asesora y consultora en comunicación participativa. Además, desde la radio ha abierto espacios para la educación en temas sobre todo de género y de inclusión. Es miembro de Fundagénero, es una de las asociaciones que nos convoca también aquí y de las que formamos parte la mayoría de las que estamos en el Observatorio Mediático, que también es un foro, una plataforma concebida, está en génesis, para que los diferentes canales de comunicación social tengan también un análisis, una supervisión de esos contenidos que compartimos todos y que están, como decía la doctora Mosquera, construyendo sociedad y construyendo país. Karen, ¿qué es lo que dice la música de esa canción? ¿Por qué es importante escuchar? Gracias, Ana. Gracias a la profesora Maritza. Quiero seguir la idea de lo que ella comentó porque siento que a partir de lo que acaba de mencionar, de la deuda grande que tenemos como investigadores en la sociedad panameña, sobre todo en este sistema normalizado que ha organizado la sociedad de alguna forma desde jerarquías y desde dicotomías, es un compromiso muy grande que tiene la academia, la institucionalidad, el activismo y la investigación para lograr dar respuestas a estas problemáticas que hemos silenciado, que vemos invisibilizadas, que están socavadas, que nadie le presta la debida atención, que le llamamos la base de una punta de iceberg sobre la violencia en todas sus formas, pero no estamos observando desde nuestro propio contexto, hemos estado exportando problemas e importando respuestas, y esa es una de las principales razones por las cuales quizás no hemos llegado a tener una intervención que sea duradera o sostenible en el tiempo y que
que tenga un impacto real. Yo quiero decir que cuando hablamos de la música, hablamos de globalización, hablamos de todo un sistema social y cultural de escala mundial que con la comunicación, pues en distintos países del mundo, ha logrado que pues se mezclen las culturas y que se mezclen también las formas de pensar, todo el marco conceptual de las personas sobre las relaciones también tiene mucho que ver con esto. Entonces, cuando hablamos de la globalización y hablamos de la música, hablamos de esa transferencia de costumbres que vienen de una parte donde quizás tiene un sentido muy particular, en donde quizás también se han comentado más, se han profundizado, se han generado movimientos para contrarrestar ciertos tipos, en este caso de la violencia, pero luego llegan a países en donde no tienen esa misma equivalencia y en donde simplemente se trabaja acerca de valores patriarcales como lo que es el machismo, la misoginia, misoginia, perdón, el sexismo, el androcentrismo. Entonces, si tienes una idea de cómo la música puede permear en la sociedad, lo vas a ver cuando en las calles las personas simplemente normalizan o naturalizan esas frases que muchas veces discriminan a un cierto sector de la sociedad, simplemente también violentan la forma de vida de los que no son iguales, entre comillas, porque también hay una especie de personalidades muy fijadas en la sociedad, y es una situación que perfectamente podemos ver también que se ve en la publicidad, en los contenidos mediáticos y en todo lo que tenga que ver con esta sociedad de masa, que a mí no me gusta hablar de eso porque lo que hace es ponernos en un gran bloque homogéneo y no ve nuestras diferencias y nuestra diversidad. Y es por eso que en muchas cabezas la igualdad, cuando no se da, es porque es equivalente a la desigualdad, cuando en realidad la igualdad tiene que ver con también la desigualdad, perdón, también con las diferencias, con ser diferentes unos con otros, y eso no debe ser ni bueno ni malo, simplemente existe. Entonces, las mujeres hoy en día en nuestra sociedad viven en un borde, digo yo, con la música, porque por un lado hay música en la que retratan a la mujer real, la mujer que ha salido, que ha logrado tener su profesión, valerse económicamente, que tiene buenas ideas, que es la mujer que representa el punto de la responsabilidad que tenemos como sociedad de que viva libre de violencia, pero por el otro lado también persiste la sociedad machista y la forma de representar esa sociedad a través de la música, en donde las mismas mujeres también corean las canciones y no se dan cuenta del el impacto que tienen esas letras en su vida diaria. El problema quizás no es etiquetar a un cierto género, ni tampoco decir que la música es la responsable de la violencia directamente, pero sí llamar a la atención, al análisis crítico, como lo menciona la profesora, de cómo esas letras llegan a convertirse en la forma en cómo nos relacionamos, en la forma en cómo dimensionamos qué es ser hombre, qué es ser mujer en la sociedad, qué es la diversidad y cómo se comporta eso en nuestra sociedad. Entonces, creo que la música, sobre todo lo que dice las letras, dice mucho de la sociedad donde se vive, en cómo somos tolerantes a los distintos tipos de violencia, cómo simplemente dejamos pasar eso, lo normalizamos, lo naturalizamos, lo llevamos a la práctica en nuestra vida social y que simplemente pues no hay un interlocutor, no hay quien lo analice profundamente, no hay acompañamiento para esa sociedad para contrastar si lo que se está interpretando en las canciones es una realidad, y si es una realidad, por qué no ha sido intervenida y por qué no se le ha dado respuesta, y si es historias aisladas, también conocer hasta cierto punto cómo esas historias podrían o no repercutir en el imaginario social de las personas que escuchan las canciones. Gracias, Karen. Yo creo que hay una coincidencia entre efectivamente la representación que tienen ciertos sectores de la sociedad, y ahí digo ciertos sectores porque a lo mejor nos podemos identificar o podemos identificar estratos sociales o económicos, a veces según qué gustos musicales o no. También es verdad que hemos estado experimentando, hemos sido testigos en los últimos años de una, no sé si llamarlo popularización o democratización de todos los gustos musicales a través de los grandes canales de comunicación masiva, ¿no? Los géneros más innovadores ahora son tal vez estos que antes se identificaban con guetos o sectores más marginales, como la música urbana en general. Y me gustaría saber de parte de las dos si esta visibilización a través de la música que ya mencionó la doctora Mosquera
puede ser también un grito rebelde, y desde esa visibilización provocar cambios que sean positivos. No se manifiesta tal como es, no siempre porque esté contento de cómo es, pero aún así se manifiesta. No sé si le parecería este análisis correcto, doctora. Sí, comparto el tema de que a través de la globalización ya no podemos hablar de clases sociales que no se involucran con un determinado género de música, porque cuando yo he asistido a eventos de gente de clase alta, clase media y clase baja, y son las mismas canciones que los jóvenes están escuchando. Quizás habría que hacer una diferencia entre los jóvenes y los adultos. Y aquí quiero meter un inciso que yo recuerdo que cuando era pequeña, la música más vulgar que escuchaba era "Al oscuro metí la mano". Una canción un merengue, no sé si lo conoces, Ana, si lo has escuchado alguna vez, que era un merengue que lo bailaba todo el mundo, desde mi abuela hasta mis hermanos y nosotros. Y nosotros cuando pequeños nunca teníamos esa concepción de analizar esas canciones. Sin embargo, con el paso de los años, uno crece y uno también identifica lo que es poesía en una canción y lo que no es poesía, lo que es vulgaridad. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que se está dando una especie de sincretismo musical que ha hecho que precisamente las diferentes estratos sociales compartan el mismo gusto y la misma música y los mismos contenidos, y que de repente el nivel educativo es el que puede hacer que haya esa crítica y que no se conviertan esos contenidos en el esquema de vida que yo voy a vivir, como sí lo hemos visto en muchos jóvenes, porque yo mencioné reggae y mencioné música típica, pero también está la bachata, también está el vallenato, también está música de salsa, que son músicas entre urbanas y semiurbanas, que están creando una conciencia de cómo se ve la mujer, de cómo se ve el hombre, y que están generando esa fortaleza de la violencia hacia la mujer, que es uno de los males que estamos viviendo en la sociedad. Pero también yo pienso que somos muy reactivos la sociedad panameña es muy reactiva, y los líderes y las autoridades gubernamentales son muy reactivas o son muy acomodativas en no querer ponerle el cascabel al gato a los medios de comunicación, que nosotros constantemente estamos viendo cómo siguen reproduciendo esos esquemas pese a las protestas y pese a los comunicados que hacemos, los que estamos involucrados en una u otra manera en tratar de disminuir ese concepto de la violencia hacia la mujer. Entonces, en ese sentido, yo sí quería puntualizar que es bien importante que nosotros podamos investigar y profundizar más en ese sincretismo que está siendo como una capa homogénea entre la generación joven para seguir reproduciendo ideológicamente canciones con letras que si tu marido te quema, quémalo, o que la mujer es un instrumento para hacer las actividades del hogar o para ser sumisa. Incluso no lo quería mencionar, pero existen ideologías religiosas que promueven la sumisión en la mujer. O sea que todos son elementos que están provocando que se arrecie esa violencia y esa cosificación de la mujer, ¿verdad? Como un instrumento sexual, que lo vemos en los medios de comunicación y que nuestro grupo constantemente está haciendo señalamiento, y no hay una respuesta, porque precisamente hay ese vacío y hay esa desidia y esa situación reactiva a enfrentar este tema. Sí, no quiero evitarte la respuesta a la misma pregunta, Karen, pero rescato, para no repetirnos, que efectivamente
tal vez sean los jóvenes los que estén haciendo de puente entre esas separaciones que antes eran socioeconómicas, y cómo también hemos abandonado, y es producto tal vez de ese lenguaje joven, las sutilezas del doble sentido o la ironía de ese al oscuro metí la mano, o palabras con acepciones populares equívocas para decir lo que ahora los jóvenes están llamando con todas las letras, de una manera, repito, irreverente. ¿Es o no es, Karen, una llamada de atención con ánimo, tal vez, quiero ser positiva, de que efectivamente hace falta atención, cambios? Aquí la redundancia creo que vale. Están pidiendo atención desde ese vacío de las instituciones. ¿Qué crees, Karen? Yo creo que la memoria panameña es cortoplacista y se nos olvida que quizás no eran letras que explícitamente dijeran lo que hoy por hoy escuchamos en las radios o en las plataformas de streaming o en cualquier otro de los dispositivos que podemos nosotros ubicar música de cualquier parte del mundo, que viene de distintas culturas y de cómo asimilan la violencia diferente. Yo digo que tenemos una memoria muy fugaz cuando no recordamos que desde hace mucho tiempo, y puedo darle, digamos, una década, los 90, la música simplemente sufría lo que se llamaba sexismo en el lenguaje, es decir, a través de palabras discriminaba específicamente un sexo, el femenino, y que ya no se digan las cosas como se decían antes, no ha sido tanta la mejora, sino que antes quizás no teníamos este movimiento, digamos, de mujeres feministas o de personas también preocupadas por los derechos humanos, personas que han sido discriminadas por su diversidad, por su identidad, por su etnia, pues personas que están en estos momentos sintiendo el peso de cómo una palabra, cómo el lenguaje las marca en las relaciones sociales. Cuando hablo de ese sexismo, hablo de que antes tampoco significaba lo mismo decir en una canción eres una perra a decir eres un perro, y que hoy por hoy es la misma realidad. Entonces, quizás también debamos pensar en que antes teníamos una forma de, digamos, de intervención que para un sistema democrático ya estaba desfasado, que era la censura, y luego al pasar a un nuevo sistema y a una democracia más, digamos, real, que eh, no quiero decir exactamente la democracia real como se entiende, pero sí como una democracia en la que definitivamente todos los sectores tenían derechos y esos derechos tenían que ser respetados. Hablando de específicamente el tema de comunicación, es interesante ver cómo evolucionó, y la profesora Marisa no me va a dejar mentir, los últimos 30 años, cómo han pasado de censura a autorregulación y abandono y a desinterés, y luego a falta de voluntad política, y vuelve el ciclo a que las personas querramos, cuando les consultas qué hacer con esto, decir censura. Y a mí me parece exagerado, porque yo no quiero volver a la censura en lo personal, ni tampoco en lo profesional. Y creo que muchas personas que escucharán esto dirán, yo tengo derecho a escuchar lo que quiera, pero no tienes derecho, las que hacen producciones musicales o los que hacen este tipo de cosas, a denigrar y a discriminar a las personas. De eso no existe derecho. Entonces, eso no tiene relación con la libertad de expresión, no tiene relación cuando se trata de prensa con la libertad de prensa. Entonces, es como volver a trabajar a través de los valores sociales, cómo entendemos los derechos, y luego de cómo entendemos los derechos, cómo los hacemos efectivos y cómo las leyes nos acompañan a ello. Yo quiero hacer una última aclaración del tema de la música, porque antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero situarnos en el 2013. ¿Por qué en el 2013? Porque sucedieron dos cosas interesantes en nuestro país. Una de ellas fue la Asamblea Nacional aprobando la Ley 82, que tipifica el femicidio y las medidas de prevención contra la violencia de las mujeres, que ha sido lo que ha marcado todos estos años para que las mujeres organizadas podamos lograr que nuestros derechos se den, y todavía vemos mucha diferencia entre tener el derecho y poder vivir bajo ese derecho sin violencia. Y luego, en ese mismo marco de tiempo, también el género urbano hace mayor popularidad a través del mundo, no solamente con el reggae, sino con el reggaetón, y cómo se representa una fuerte competencia en el mercado local. O sea, cómo hay una presión internacional gracias a la globalización y los mecanismos de comunicación que han hecho que no existan fronteras,
y cómo esos temas musicales panameños tuvieron que evolucionar a letras que se entendieran en otros contextos, letras que fuesen pegajosas para otras culturas, y luego también cómo la estética de los videos cambia, cómo los protagonistas resaltan otros atributos físicos, se baila de manera diferente, las letras narran historias de mujeres diferentes. Entonces hay un momento interesante para el análisis y la investigación, cómo eso va ligado una cosa con la otra. Mientras las mujeres estamos hablando de que queremos vivir una vida libre de violencia, la industria empuja a que se produzcan contenidos que retraten eso que sucede en la sociedad, pero que no sea una de las mejores respuestas, sino que simplemente desbordan todas las situaciones sociales, pero no hay nadie que explique, que explique cómo esto en nuestra sociedad se da. Entonces, no creo que, o sea, mi respuesta a esto creo que es esta. No es la letra de las canciones, no es los artistas, hay más allá. Hay una cuestión más profunda que analizar y es las desigualdades que tenemos en nuestra sociedad, cómo esas desigualdades son naturalizadas y normalizadas y a la vez, como son normales, ya son invisibles, ya no las cuestionamos, las damos por hechas y simplemente cuando alguien escribe, está escribiendo desde una realidad puntual, desde una idea, un imaginario, que esa violencia es normal y luego se pasa como algo clásico, algo urbano, algo que se puede bailar, algo popular. Entonces, quizás habría que entrar más a esa parte, a la parte de esa sociedad donde viven las personas que escriben estas canciones. Y también cuál es su receptor o a quienes pretenden que esta canción conecte, porque acuérdense que hay muchas personas que dicen, esta canción es como la canción de mi vida, o esta canción retrata lo que me está pasando en este momento, o tengo un amor muy especial por este tema porque me recuerda algo que me pasó. Y eso es lo que hace exitosa una canción, que conecta sentimentalmente con las personas, o sea, conecta con algo que le haya sucedido o con algo que esté viviendo, crea una especie de empatía con lo que está sucediendo en la canción porque a ti te sucede en tu vida. Entonces, ¿a quién va dirigida una canción que hable de violencia? Si no es a una mujer o a un hombre que viva en ese círculo de violencia o a unas personas que conozcan ese entorno de violencia y que sienten que esa canción retrata algo que pasa en sus vidas. Y adicional a eso, ya para finalizar mi intervención en esta ronda, sería también el mercadeo. El mercadeo es muy bueno también relacionarlo con todo esto, porque la forma en que consiguen ritmos muy pegajosos, los cuales llaman la atención a las personas, estas figuras artísticas muy llamativas, con el último grito de la moda urbana o la moda que se utiliza para ese sector de personas que escuchan esa música y los videos muy bien producidos, todo esto llama la atención que lo último que tú le prestas tu tiempo es a escuchar qué dicen esas letras, pero como lo menciona la profesora Marisa, la letra queda. Y la letra queda y te recuerda y te da respuestas rápidas para que tú te relaciones en la sociedad. Yo recuerdo en los 90 muchas veces que a las personas de la comunidad LGTBIQ se les discriminaba a través de las letras de las canciones. Y eso hizo que muchas generaciones hoy por hoy no acepten los matrimonios civiles ni los matrimonios igualitarios, ni tampoco ningún tipo de unión entre personas del mismo sexo, porque simplemente los ven como unas personas muy por debajo y se creen superiores. Y también porque a la hora de responder cómo se comporta un hombre que habla mal de otro hombre, hay una respuesta para eso. Un hombre que no mantiene a su mujer, hay otra respuesta para eso. Un hombre que se agarra de la mano con otro hombre, ¿qué es? Entonces, ya hay respuestas para eso a través de las canciones. Entonces, aunque uno esté educado en casa y se refuerce en la escuela, llegan los medios, llega la música, llegan los videos, llegan los bailes en las discotecas, llegan los eventos y todo eso también hace un balance y hay que ver cuánta fuerza mide qué lado, o sea, qué lado va ganando en tu forma de ver el mundo. Gracias, Karen. Como decíamos al principio, esta charla es para presentar ideas sobre una situación que debe generar debate. Y para darle cierto seguimiento a lo que estamos planteando, sería importante también poder señalar que esta visibilización o esta normalización de actitudes violentas a través de canciones que aparentemente recibimos de una manera inocente,
encendiendo la radio, mientras te duchas, en reuniones familiares, trae consecuencias. Yo quisiera poner aquí también en la mesa las cifras que tenemos hasta septiembre del 2020 sobre casos registrados por las autoridades de violencia doméstica, 11.000 hasta septiembre de este año, como digo, 24 femicidios, 15 muertes violentas de mujeres y 1.653 casos de violación sexual. Eso solamente de las incidencias que han registrado las autoridades. No quiero ser determinista, pero una relación entre una cosa y la otra, sería sensato pensar que se alimenta también esta actitud violenta a través de las canciones, doctora. Lo tiene apagado, profesora, el micrófono. Sí. Definitivamente yo creo que en las intervenciones que hemos dicho, sí se ha manifestado que alimenta definitivamente a través de la música, y yo quisiera aprovechar estos minutos para contar la experiencia que nosotros tuvimos aquí en Panamá, porque si bien es cierto, nosotros hablamos de reactividad, y si hacemos una evaluación del tiempo, ha sido más el tiempo reactivo que reactivo. Sin embargo, en el año 2005, nosotros de la Dirección Nacional de Medios de Comunicación, que estuvimos encargados del Departamento de Investigación, y que Karen también fue subdirectora en una época de la Dirección Nacional de Medios, nosotros hicimos un trabajo que fue a raíz precisamente de una canción en Panamá muy popular que se llamaba Chu de tu madre. Era completa, pero gracias al trabajo que nosotros hicimos, la tuvieron que cortar y editar cuando se transmitía, cosa que muy poco se hacía en Panamá con las letras de canciones de ese nivel. Y en el 2005 nosotros creamos un consejo consultivo integrado por 25 notables de los diferentes medios de comunicación, de la academia y de la sociedad civil, porque este trabajo de poder generar un espacio para poder frenar la proliferación de la violencia en diferentes manifestaciones, y en este caso de la música, debe ser un trabajo integral. Escuela, gobierno, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. No puede ser desde una sola mirada. Y en ese trabajo surgió la posibilidad de generar un proyecto que nosotros llamamos Reggae por la Paz y por la Vida. ¿Por qué? Porque aparte de esa canción, también se estaba dando una cantidad de muertes de regueceros y una saturación de música violenta. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo recién llegué a Panamá, que yo no tenía medios de locomoción ni nada, yo iba en un bus que nosotros le llamábamos los Diablos Rojos, famoso, y comenzó una canción que era el sonido de la metralleta, y fue tan fuerte que yo me dormí. Viajé porque venía de la ciudad a Panamá Oeste, y cuando abrí los ojos sentí que todavía era la música y tuve que exclamar: no nos han matado a todos todavía, porque fue tan grande la impresión de escuchar esa música tan violenta. Y entonces eso generó que se comenzaran a crear los crew, creo que es la palabra, ni sé cómo se dice, los crew, que eran los adeptos a diferentes bandas y pandillas de Panamá, y tener representantes musicales de cada uno de esos crew. Entonces, ¿y quiénes integraban esos crew? Los niños y jóvenes aquí en nuestro país. Entonces nosotros, viendo eso y que la mayoría estaba dentro de lo que eran las canciones del reggae o el reggaetón, creamos un movimiento que logró la alianza de el MIDES, de la Asociación Nacional de Actores, del movimiento Rastafari, de los DJ que estaban involucrados en promocionar esa música, las entidades gubernamentales y diferentes entidades de la sociedad civil. Y creamos un proyecto de capacitación para los representantes de ese reggae. Y dentro de los temas fueron 5 temas de capacitación, y uno de ellos con un psicólogo, Alfredo Arango, que participó con nosotros, sobre la repercusión
de la letra de la música en la psiquis de las personas. Tuvimos una gran convocatoria, ese fue uno de los talleres. El otro taller fue responsabilidad social y ética de un compositor y de un cantante. El otro tema fue el tema de redacción de mensajes musicales. El otro tema, el derecho de autor, porque muchos de estos cantantes desconocían el tema del derecho de autor entre los 5 temas que se desarrollaron. Y eso fue sustentado por 3 investigaciones que nosotros hicimos. Una sobre la repercusión de la violencia en jóvenes y adultos a nivel nacional. Nosotros nos desplazamos a todo el nivel y trabajamos con el MIDE, con esa investigación, con estadísticas y sociólogos del MIDE. La otra fue sobre el impacto de los programas de televisión en los jóvenes en Panamá, en Colón y en Panamá Oeste. Ese fue el espectro que cubrimos. Y el último fue el tema de el cine y su influencia en la familia y en los grupos vulnerables en Panamá, que son los jóvenes y los adultos mayores y las personas con algún tipo de discapacidad. Y en las 3 investigaciones se corroboró uno de los medios de comunicación y la violencia. En las 3 estaba el componente de los medios de comunicación y en las 3 investigaciones se corroboró el impacto y la repercusión de la violencia en los consumidores. La última fue de consumos de medios y pudimos verificar eso. Y sobre eso nosotros trabajamos. Y tengo que decirles que diseñamos, y digo en plural, pero fue individual, pero diseñamos lo que sería la primera política de comunicación y cultura en Panamá. La presentamos al ministerio, el ministerio la presentó al Ministerio de Cultura, a la presidencia, pero lamentablemente en Panamá tenemos ese vacío de falta de políticas públicas de Estado, porque se hacen políticas de gobierno, pero no de Estado. Y cuando estábamos en ese proceso hubo cambio del gobierno, y tengo que decirlo, el gobierno que siguió dijo que a ellos no les interesaba educar a esos pelucones y a esos cantantes. Y podemos decir que en los 8 años, en 8 años después de haber hecho ese trabajo, disminuyeron las letras de violencia en las canciones de reggae, porque hubo un proceso de educación, hubo un proceso de diálogo, de comunicación y de acciones concretas. Y para decirles algo que señaló Karen, que se hablaba de censura, pero nosotros trabajamos bajo el espectro de la autorregulación que nació con el artículo 36 de la ley número 24 del 30 de junio de 1999, cuando se desarrolló la autorregulación para la radio y la televisión. Posteriormente, logramos sentar a todos los productores y distribuidores de películas de cine y se hizo una autorregulación, pero basada más que nada en los segmentos y las categorías que se hacen para que las personas puedan ver determinadas películas, pero se hizo un trabajo rico. Y en esa autorregulación se generó una junta técnica para trabajar. ¿Y por qué no se ha hecho nada? Porque esas juntas no se reúnen, no se trabaja para analizar si la autorregulación está funcionando en la televisión, en la radio y en el cine, porque eso debe ser un trabajo permanente, porque la mente y la conciencia de la juventud necesita estar siempre monitoreada para poder crear y construir un Panamá con gente con una mente más sana y con un concepto del sexismo, de la violencia más positivo y favorable para una sociedad de igualdad. Bueno, siguiendo la línea de lo que comentó la profesora Maritza y lo que vienes diciendo, Ana, también para este cierre, creo que es necesario que retomemos estas acciones
y no solamente dejar esta tarea como algo institucional, porque si bien es cierto, tenemos que seguir como ciudadanía empujando a que, no, a que se reconozcan nuestros derechos y a la vez los mecanismos que promueven que esos derechos sean fijados en nuestra sociedad. También es el tema del activismo, es el tema de las organizaciones de la sociedad civil, es el tema de la responsabilidad social empresarial de las empresas mediáticas, de todo lo que es la radio, la televisión, la prensa, la divulgación en Internet. Todos tienen un trabajo interesante porque todos tienen una repercusión importante. Entonces, también sumar a las nuevas generaciones de artistas de todos los géneros, porque estamos hablando de una generación que creció en una época democrática de nuestro país, con todas las libertades dadas. Cuando hay que hablar de música, también hay que localizarnos en qué parte de la historia estamos. Antes las luchas eran distintas a las que tenemos ahora. Entonces hay una generación completa que creció con la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y la igualdad de todas las formas, y ya creen que no hay más nada que luchar, pero hay mucho que hacer porque todavía la discriminación y las desigualdades están latentes en nuestra sociedad y la música las va llevando por un camino en donde pues obviamente las vamos absorbiendo, las vamos haciendo propias y nos vamos haciendo como el denominador común de las relaciones. Estas nuevas generaciones son generaciones que luego retratan a una mujer al que mal llamamos empoderada, que hemos estado hablando sobre ese tema. Empoderar no quiere decir que salgas con más o menos ropa. Empoderada es que tú puedas salir a la calle como tú quieras y vivir tu vida como tú quieras sin que alguien vaya a intervenir en tu, digamos, tu seguridad personal y te vaya a agredir sexualmente, por ejemplo, o te vaya a etiquetar o te vayan a dar menos oportunidades de trabajo por cómo estás vestida. Entonces, eso es realmente estar en un momento de empoderamiento, un momento que tú sabes cuál es tu poder, pero lo puedes ejercer. Y aparte de eso, que las personas alrededor tuyo respeten tu forma de ser, respeten tu identidad, respeten cómo tú eres dentro de una sociedad. Entonces yo creo que también la música que nosotros tenemos en nuestro país le falta mucho diálogo, mucho intercambio. Pues esta ocasión ha sido cerrado entre nosotras, pero está abierto a que productores, mujeres cantantes, DJs, cantantes de todo tipo de género, locutores, personas que trabajan directamente con la animación también, porque eso tiene mucho que ver. Cada canción es más o menos rechazada o que le va a gustar al público dependiendo de la animación del lugar donde la escuchan, ¿no? También, eso tiene mucho que ver. Entonces, todos estos componentes que entiendan cuál es el poder de su trabajo, que se empoderen realmente de cómo pueden transformar una sociedad, que no veamos que lo único que podemos nosotros llevar o representar a través de la música es los estereotipos y las ideas de dicotomías que hay en el mundo, en que es bueno, es malo, hombre, mujer y todos esos enfrentamientos, sino también llevar otras historias. Historias que la gente también debería saber aprovechar para su propio bien y también podría disfrutar. O sea, tenemos la extraña idea de que la gente disfruta más lo que habla de violencia, discriminación y vulgaridades, por así decirlo, que cuando hablas de cosas bien o cosas que inspiren positivamente a las personas. Y un punto ya final que quisiera dejar en esta conversación, y gracias por estar con nosotras en este tiempo, es que somos personas que nos vamos acostumbrando y lamentablemente nos estamos acostumbrando a que esta violencia a través de los medios de comunicación, de los productos culturales y de la publicidad esté en nuestras pantallas, esté en nuestros auriculares, cada vez más cerca de nosotros. Miren este espacio que íntimo, yo tengo unos auriculares, me está hablando directamente a mí, y así son todas las letras de las canciones, directamente a mí. Entonces estamos dando que entre a nuestro espacio físico, directo y personal, música o información que no nos hace bien para las relaciones entre los humanos, no nos da esa oportunidad de mejorar como sociedad. Entonces es preocupante que no le estamos dando la atención adecuada y no podemos tampoco dejar de exigir al Estado y a las formas de gobierno que tengamos en el momento que den pues ese acompañamiento y que hagan su trabajo, porque finalmente son mediadores también. Así que es importante que se les preste la atención debida. Y muchas gracias por el espacio y definitivamente falta mucho que conversar, se nos ha quedado muchos temas por fuera y creo que da oportunidad para que otras voces se sumen en este tema. Bueno, creo que sí, que continuaremos porque, como decíamos, es empezar este tipo de charlas que invitan al debate para intentar encontrar a largo plazo soluciones. Qué bueno que señala que el trabajo viene de atrás, que hay referencias. Los tiempos en la transformación de las naciones, de los países, son largos.
queremos ser optimistas desde plataformas, desde foros como estos, y creo que hay ya grupos que recogen el testigo. No hemos mencionado a quienes también nos respaldan, red de innovación social tremendas, empiezan en Panamá, y creo que hay que ser tremendas y en positivo y también en femenino para favorecer cambios. También está con nosotros la Asociación por la Educación que Queremos, porque es desde la educación que se apuntalan los cambios, las transformaciones. Y efectivamente la autorregulación viene desde la educación, desde sociedades maduras que se quieren mejores. Tiene que ser voluntario. Las sanciones de regímenes impositivos y dictatoriales a los que no queremos apuntar definitivamente. No sé si para despedirnos, o más que despedirnos, dejar abierta la puerta para un próximo encuentro. Sería muy interesante poder hacerlo con el análisis de letras concretas, de canciones concretas, que están bien pegadas, como dicen aquí, y poderlo hacer con su sabiduría, doctora Mosquera, y también con la capacidad de análisis que tienes, Karen, poniéndole la guindita de la fuerza de las palabras, ¿no? Ojalá así sea. Queda entonces abierta la invitación para un próximo encuentro, y gracias a todas y todos por haber estado con nosotros.